quiero agradecer muchísimo perdón por el comentario, que me hubieran pues insinuado que si quería yo hablar de trabajo ahora en el homenaje de Raúl. Y realmente sí me dio mucho gusto porque Raúl y yo pues creo que son 8 trabajos los que tenemos publicados. El primero de ellos, aunque no fue resultado de la primera colaboración que iniciamos, el primero de ellos salió publicado en el 91 y el último que tenemos, porque últimamente no hemos trabajado juntos mucho, es del 2010. Entonces, hablar de Raúl es una cosa muy interesante porque es un colega desde estudiante, era atípico, o sea, lo pueden ver. Su look, ¿no? Muy sui generis y llamaba mucho la atención porque además y voy a permitirme ciertas libertades después, pero Raúl es un poquito impetuoso, a veces medio irreverente. Es medio lépero también, de repente dice groserías, ¿no? Pero es un cuate muy entrón, muy trabajador y pues bueno, me voy a referir ya a los acetatos porque si quiero decir todo de memoria, seguramente se me van a olvidar muchas cosas. El título que elegí, que José Miguel dijo que le había robado el título, tenía la intención de decir mi trabajo con Raúl, porque a veces me ha costado trabajo trabajar con Raúl. Porque Raúl tiene lo suyo, ya iremos viendo. Una de las veces que estábamos alrededor de un trabajo que más adelante voy a mencionar, que tiene que ver con la Leví, decidimos irnos al CIMAT, porque en el CIMAT llega uno y trabaja muy a gusto. Y entonces acababa de ajustar el motor de su Maverick, un V8. Y me estaba presumiendo que corría más de 100. Yo realmente iba muy nervioso. Son riesgos que corre uno porque así es Raúl. Y no le diga a uno bájale la velocidad porque se pone terco. Hay que ir más rápido. Bueno, entonces hice una relatoría más o menos en términos cronológicos de lo que quería yo platicarles de mis experiencias con Raúl. Entonces, son 5 docenas o 12 lustros. Ya dio Raúl la 60ª vuelta alrededor del astro solar. Quiere decir que eso ya lo pone en una edad interesante. Y de manera coloquial, yo quiero comentar, y lo estoy casi textualmente leyendo, experiencias que he tenido con Raúl. Se dice pronto, pero ya es de finales de los 80, como colaboradores, pero de antes yo ya había conocido a Raúl como estudiante, y estudiante de la maestría, que cursó aquí, ya no me acuerdo los años, pero en los 70s. Yo he estado casi sin interrupciones aquí en el Limas, desde 1971. Cuando yo llegué, pues había nada más un estadístico, pero era subdirector, entonces realmente no hacía estadística. Y había otro que era probabilista, pero muy teórico, Alberto Ruiz Moncayo. Y pues realmente no había con quién platicar. Y poco a poquito se nos fue presentando la necesidad, y me acuerdo mucho de Basilio Rojas, que el primer doctor en estadística que tuvo este país, una vez así como insinuando, bueno, ya ni la muelan en la UNAM, no tienen una maestría. La única maestría que existía en estadística era en Chapingo. Y nos picó el amor propio y nos juntamos con unos investigadores de operaciones que trabajaban como asesores del entonces coordinador de la investigación científica, el doctor Guillermo Soberón, y salió un plan de hacer una maestría, pero claro, los investigadores de operaciones, que eran también medio sistémicos, decían, no, pero que la maestría sea en estadística e investigación de operaciones. Y por eso ahí dice MEIO, maestría en estadística e investigación de operaciones. Nos lanzamos así un poquito como pues, ingenuos, jóvenes, y
y pusimos un anuncio en el periódico y entonces empezamos a recibir solicitudes. Me acuerdo que todos estábamos muy jóvenes y a ver las fotos, decíamos, ¿cuántas muchachas hay? Y yo tenía un programita que en la computadora hacía sobres, o sea, e iba poniendo los datos que ya teníamos capturados en la impresora esa grandota de las hojotas. Y entonces ahí las engrapábamos, le poníamos un timbre y le decíamos, está usted aceptado. Y así empezó la maestría y nunca nos preguntamos si había que hacer algún papel de tipo administrativo, solicitar que esto fuera aprobado por alguna suerte de órgano oficial. Y en 1973 sale a colación que ahorita un colega, que en paz descanse, Francisco Aranda, fue a unas oficinas escolares y le dijeron, usted no existe. Su programa que se metió pues es Balín, ese no existe. Y entonces, muy forzados, en 73, con un esfuerzo enorme, hablando con miles de gentes, como se acaba de formar el CSH, que tenía una especie de visión nueva de lo que debe ser la enseñanza, como el entonces coordinador dijo, vamos a hacer aquí un espacio en el CSH, vamos a hacer la unidad de los ciclos profesionales y posgrados, y ahí metemos su maestría. Órale, pues sí, pero hay que pasar por consejo universitario. Total, se regularizó porque hubo buena intención. Y bueno, a esa maestría fue que Raúl entró, y ya no me acuerdo exactamente en qué años estuvo, pero fue a fines de los 70. La regularización de la maestría fue en el 73. Entonces, bueno, pues creo que sí tengo algo de razón en decir que pues, conozco esto de hace mucho tiempo, y pues, pueden verme, y pues sí, se ve que ya hace mucho tiempo que ando por aquí. Raúl, inquieto, brillante, muy sui generis, ahí le puse por su look, porque los pelos esos que tiene, su cabellera, su peinado, lo ha tenido siempre. Solo una vez lo vi sin ese peinado, y es en una foto para su título de maestría, que le dijeron, no puede usted salir así. Entonces le hicieron le pusieron unos pasadores y todo, y yo no lo reconocía, pero bueno. Él había establecido ya interés en asuntos bayesianos. Su tesis de maestría se la dirigió Gustavo. Gustavo tuvo relación con José Miguel. Ya José Miguel nos platicó de su visita aquí y se clavó en distribuciones de referencia. Poco antes de entrar a Limas como investigador, hay un aspecto que quiero mencionar. Raúl se convirtió en asesor. Digo, era una chambita adicional que nunca me he platicado cuánto le pagaban, pero era asesor de Emilio Rosenbluth, el famoso doctor Emilio Rosenbluth. Y yo sé que Emilio Rosenbluth, que se volvió, era ingeniero, doctor en ingeniería, especialista en sismología, y le gustaba mucho la probabilidad, por eso de que los sismólogos dicen, ¿y cuál es la probabilidad de que vaya a haber un sismo de no sé qué, de 8? Y entonces ven la recurrencia, y entonces lo ven al revés, ¿no? Como cuántos años tienen que pasar para que pase algo, y entonces dicen la probabilidad es tanto para este año. Y le interesó mucho lo bayesiano, y su gurú era Raúl, entonces él decía que no había mejor bayesiano que Raúl. Bueno, voy a seguir con mi relato. Se supone que son como 20 y tantos acetatos, entonces ahí la voy llevando. Tú me dices cuando vaya en el 10 me dices si voy bien en media hora. Ok. Yo tuve una salida en Simon Fraser, un pleito interno aquí con el que era director, y entonces yo decidí mejor irme y hasta renuncié. Entonces me habían hecho un ofrecimiento de estar allá de profesor invitado, y me fui y había conocido en el 75 a Michael Stephens, que es un personaje muy reconocido en Bondad de Ajuste, que fue en lo que yo hice mi tesis. Y Richard Lockhart, pues es ahora nada menos, acaba de terminar su periodo de director del departamento allá en Simon Fraser, pero era un cuate joven, bastante más joven, o sea, menos viejo que yo, y ellos dos han trabajado juntos muchísimo. Entonces yo me fui allá y pues feliz, claro, me pusieron a dar clases, así como cuando hubo uno al ITAM, lo ponen a dar clases. Allá me pusieron a dar clases, me dijeron, ¿a que no adivinas? Te tocó dar clase en nuestras facilities que tenemos
ahí en el centro de Vancouver, entonces en las noches tienes que ir a dar clases. ¡Chin! Pero pues era la novatada, ¿no? Pues me estaban pagando bien, fui para allá y entonces me zambutieron clases. Pero de todas maneras pude hacer trabajo con Lockhart y Stephens. Tenemos, yo creo que son las otras dos personas, Stephens de hecho, con el que tengo bastantes coautorías, el mismo número de coautorías que tengo con Raúl, de hecho. Yo de bayesiano pues no sabía mucho, más bien era ignorante, así como dice aquí. Y conocí ahí, y por afinidad, dado que es de origen latino, ahí estaba Cesario Villegas. Cesario Villegas es un personaje latinoamericano que él decía que no era refugiado político, porque le tocó la época de los Tupamaros allá en Uruguay, sino refugiado económico. Él no era de una ideología muy clara, muy católico, y se fue a Estados Unidos, a Rochester. Y cuando se arrancó el proyecto de la Universidad Simon Fraser, es un proyecto interesante, y lo arrancaron por ahí, no sé si a fines de los 60s o principios de los 70s, resulta que era la guerra de Vietnam, y entonces muchos americanos que se decían a sí mismos conscientious objectors, emigraron para Canadá, y de ahí platicaba yo con José Miguel hace poco. David Ives era uno de ellos, él era americano, pero se había ido para allá y se quedó a vivir en Canadá, y muchos otros. Entonces la Universidad Simon Fraser era así medio izquierdosa, porque se habían ido los conscientious objectors a formarla. Y conocí, les digo, a Cesario Villegas, que era un bayesiano de West Colorado. Era muy curioso él porque había sido ayudante de Macera, de hecho. Su especialidad era la representación de la ignorancia. Entonces reía y decía, quien me oyera, que en una universidad me pagan por estudiar para representar la ignorancia, ¿no? Y lo que pasa es que él trabajaba, bayesiano, distribuciones iniciales, pero se iba más por la teoría de la invarianza, ¿no? Y cosas de grupos. Y con él, yo creo que fue mi primera colaboración en donde utilicé un objeto bayesiano, la distribución predictiva. Y lo que hicimos fue contrastar o comparar ese objeto bayesiano con un objeto que yo había utilizado mucho en mi tesis doctoral, que es la distribución Rao-Blackwell. En cierta forma, ambas pueden como pensarse que están estimando la función de distribución desconocida. Bueno, en mi tesis yo transformaba variables aleatorias con su propia distribución Rao-Blackwell, y bajo estructura de grupo, que es cuando ha habido otras coincidencias entre resultados teóricos bayesianos y clásicos, frecuentistas o clásicos, bajo estructura de grupo y utilizando todo el material que ya existía, se pudo demostrar con Villegas, que era un muy conocedor, que la transformada Rao-Blackwell, digamos, de la última variable aleatoria de una sucesión independiente, cuando el estimador Rao-Blackwell cuando el estimador Rao-Blackwell se basa en las n, son senior moments, se llaman estos. Cuando el estimador Rao-Blackwell se basa en la estadística, utilizando a la información, toda la información, resultaba igual a la transformada con la predictiva, en donde aquí se entiende por predictiva que yo estoy calculando la predictiva de la última X, dadas las n-1 primeras, es lo que se considera el pasado, si no, no tiene sentido escribirlo así. Y esta igualdad, que es chistoso, no es que tengan la misma distribución, que sería 0,1, si son continuas, sino que son idénticas. Y entonces esto alguna vez lo platiqué con ya se me fue, con David, y Philip David, y me decía que no era cierto, no sé qué, porque yo le decía la transformada predictiva y esta son iguales, si hay grupo. Y de hecho, la distribución, él me decía, la transformada con la predictiva de cualquier variable aleatoria desde el punto de vista bayesiano tiene que tener distribución uniforme, si esa predictiva es continua. Yo le digo, no, pero también su distribución muestral, o sea, su sampling distribution también es uniforme. No, entonces, bueno, nunca terminamos en nada que
pudiera yo cacarear, pero salió. Cuando había grupo había esto, y lo menciono porque Raúl en el 95 defendió una tesis doctoral en donde yo me considero prestanombres, porque aparezco como director de la tesis, pero con Raúl, como ya mencioné, ya lo conocen muchos de ustedes, pues es muy independiente, muy impulsivo, muy especial. Y entonces, pues yo realmente no dirigí nada. Él se clavó y hizo su trabajo. Y revisó por arriba y por abajo la gaussiana inversa, se eligió la gaussiana inversa porque no tiene estructura de grupo. Y entonces él se clavó en el uso de la transformada predictiva en bondad de ajuste. Y para hacer eso, pues necesitó buscar iniciales para la gaussiana inversa, que pues hay opciones. Está Jeffreys modificado y algunas de referencia. Y en el camino pues encontró que había unas publicadas que hasta tenían errores. ¿Estoy en lo correcto, Raúl? Sí, ¿verdad? Había unas con errores. Ok. Entonces, a mí me dio mucho gusto aparecer como prestanombres de la tesis doctoral de Raúl, en donde es una tesis totalmente bayesiana, pero la idea era utilizar la transformada predictiva en lugar de la transformada Rao-Blackwell, porque en la teoría clásica, en la frecuentista, lo que se hace es a los datos se les transforma con la transformada, yo le diría la plugin, o sea, los parámetros que se desconocen se estiman y se enchufan. Ese es el otro método. Voy a mencionar más adelante, ahí en los 70s, D.S. Moore, puso una conjetura de que transformando el proceso empírico, utilizando el plugin o el proceso empírico Rao-Blackwellizado, que es utilizando este otro objeto, eran equivalentes asintóticamente. Y durante mucho tiempo pues, estábamos, con cada ejemplo decíamos, y aquí la conjetura de Moore se satisface, y aquí también, pero no había una demostración formal. Pero mi relación con Richard Lockhart, que es un cuate que sabe, estudió en Berkeley, sabe muchísimas probabilidades, terminó en que hace no muchos años tuvimos la suerte de que le publicaran a él, yo salí de pegoste ahí, que la conjetura de Moore es cierta en familias exponenciales, ¿no? En general. O sea, usar el plugin, usar el Rao-Blackwell es lo mismo. Y eso aparece más adelante en trabajos. Bueno, seguimos. Yo había iniciado ahí en Simon Fraser un trabajo no estaba la gaussiana inversa publicada y sus tablas no existían, para hacer bondad de ajuste. Y entonces la primera colaboración que iniciamos con Raúl, no fue el primer artículo que nos publicaron, sino el segundo, tenía que ver con que, dado que las tablas que se habían encontrado asintóticas para la cuadrada o la W cuadrada o cualquiera de las distribuciones estas que se llaman EDF, que son Empirical Distribution Function Statistics, se basan en el proceso empírico. Y el proceso empírico, pues había que estudiar qué pasaba, cómo era asintótico. Y resulta que, como en muchos casos de familias paramétricas, el proceso empírico, que es raíz de n, la empírica, menos, etcétera, converge a un gaussiano de función de media cero y una cierta función de varianza-covarianza. Cuando se estiman parámetros, la función de varianza-covarianza se puede calcular y cuando hay grupo no depende de los parámetros, pero si no hay grupo, como en este caso de la gaussiana inversa, depende de los parámetros a través de ese cociente. Ese cociente tiene que ver con el recíproco del cuadrado del coeficiente de variación. Y también la gente que conoce mucho la gaussiana inversa la relaciona con brownianos con deriva, y tiene que ver con la deriva, etc. Entonces, teníamos ya las tablas, teníamos todo eso, y uno de los intentos de publicarlo, el árbitro sugirió que, como la tabla dependía de teta, que por favor viéramos el modo, dado que teta era desconocido, de al haber estimado teta, mejor dar una cota que resultara en un procedimiento conservador. O sea que, en el fondo, de acuerdo al punto de vista frecuentista, otra vez, lo que nos estaba pidiendo era, ¿cuántas me pasé? Era construir un intervalo de confianza con los datos de la forma teta subrayado infinito.
porque era para entrar conservadoramente a la tabla. Nos pusimos a chambear. Y este acetato me va a llevar más tiempo porque buscamos el teta máximo verosímil, el teta gorro. Nos pusimos a chambear ahí con unas fórmulas más o menos complicadas y queríamos encontrar esa distribución. Apareció la distribución, tiene que ver con unas funciones de Bessel de segundo tipo. Raúl en ese sentido no se pone tímido, o sea, le entra, ve el libro, etcétera. Me acuerdo que usamos mucho el Abramovich-Stegun, se hicieron aproximaciones numéricas. Y total, lo que yo decía es, pues mira, si vamos a encontrar inferencias para teta basado en teta gorro, dado que la distribución teta gorro depende nada más de teta, pues vamos a sacar la fiducial. ¿Qué es eso? Bueno, pues ahí la cuchareamos, o sea, vamos a ver qué es. Se sacan intervalos de confianza de un solo lado y eso induce una fiducial. Y claro, Raúl ya bayesiano, dijo, no, hay que hacer highest posterior density intervals, ahí esa F debería ser una I, pero de la final, y vamos a compararlos entre sí. Y la final usando ¿qué? Pues alguna de las iniciales que Raúl ya manejaba muy bien. Entonces nos llevó, les digo, a las funciones de Bessel, la programación complicada, y en la fiducial resultó algo muy chistoso. En la de fiducial para teta había una masa en cero. Eso es algo que han criticado mucho pues siempre sobre la teoría fiducial, de que a veces se encuentran unas densidades utilizando la fórmula de Fisher esa de que menos la derivada, si es que era decreciente en teta, menos la derivada de la CDF respecto a teta, esa da la densidad fiducial, que no integra 1. Bueno, lo que pasa es que no integraba 1 porque en cero aparece una masa. Bueno, ni modo. Eso solo es importante si teta gorro es muy chico. Eso corresponde a gaussianas inversas que son un poquito extremas. Bueno, presentamos en un seminario, me acuerdo, en Riverside, en el 86. Dejamos pasar el tiempo y ahí puse y pelas, porque casi textual, lo que habíamos presentado en ese póster, salió publicado. Entonces, pues yo no puedo afirmar. Es como cuando un alumno, para afirmar que realmente le copió al otro hay que tener una evidencia muy fuerte. Pero sí, nos piratearon y no nos dieron ningún crédito. A mí me dio mucho coraje porque era un trabajo ya bastante avanzado, pero pues bueno, camarón que se duerme, eso fue un coscorrón. Seguimos estudiando lo de las masas fiduciales, hicimos algunos reportes técnicos, como que le entendimos más bien a ese, y finalmente el problema original de banda de ajuste nos lo publicaron sin dar las cotas. Y luego que vimos pues en literatura otras familias en donde la distribución asintótica de la estadística de prueba de bondad de ajuste dependía de un parámetro, pues las proponían así, pues estima el parámetro y te metes a las tablas. Y hacían una simulacioncita de qué alfas estaba teniendo, a ver si realmente era el 5%, el 1%, el 10%, y decían, no, pues la simulación dice que estamos bien, bueno, pues ya, ahí muere. Entonces, así se quedó establecida. Fue, como les mencionaba hace rato, el segundo artículo publicado, porque el primero tiene que ver con el viaje en el Maverick a 160, y que nos fuimos a trabajar con Víctor. Víctor Pérez Abreu, que ustedes todos conocen, yo lo considero más probabilista que estadístico, pero tiene una visión muy amplia. Y él nos había dicho que había unas pruebas de bondad de ajuste, en el caso discreto, que no utilizaban el proceso empírico. Este es el proceso empírico con parámetro estimado. Si teta gorro fuera conocido, pues ahí se pone el valor conocido. Cuando es conocido, esto converge a un browniano atado. Cuando teta es desconocido, pues ahí se le cucharea la función de covarianza y tiene que ver un poquito con la fórmula de Cramer y Rao y se corrige la función de covarianza. El proceso asintótico, que es gaussiano bajo condiciones muy generales. Pero esto, que es lo que se usa en el caso continuo, se complica en el caso discreto, porque hay una especie de maldición al entrar al caso discreto, y es que en el caso discreto no hay la famosa
el famoso resultado de que una variable aleatoria que se transforma al 0,1 con su propia función de distribución se tenga un uniforme. No, en el caso discreto no se tiene eso. Y entonces Víctor decía, vamos a proponer, porque yo ya las vi y creo que nos mencionó ahí unos artículos de Couturbelis o no sé qué, y él ya tenía uno con Mauro Márquez, su amigo el brasileño. Entonces propongamos la función, o sea, el bicho empírico correspondiente a que sea la distribución, ya me pasé, la distribución, la función generadora de probabilidades, que es un objeto que se construye en las discretas, y teníamos la función generadora de probabilidades verdadera. Imaginemos que es conocido, es el caso simple. Y resulta que se sustituyen esos ahí y se hace un proceso empírico de las generadoras de probabilidades. Lo hicimos en el caso Poisson, con parámetro conocido o con parámetro estimado, se sacaron tablas, se sacaron potencias, se comparó con las pruebas usuales, que no hay muchas. Digamos, en cierta forma es como que un tema medio abierto. Todavía hay gente que está publicando pruebas de voluntad de ajuste de la Poisson. Creo que hicimos ahí la binomial negativa también. Y la expresión para la funcional de ese proceso empírico que había propuesto Víctor Pérez Abreu, que la puse aquí en paréntesis, es la integral entre 0 y 1 del cuadrado de ese proceso. Resultó que la expresión en términos de las variables aleatorias que se observan era una expresión un tanto complicada, dificilona, latosa. Bueno, pues más adelante, en ese ya no participó Víctor, pero hicimos una generalización. Esto fue, fíjense, 8 años después, una generalización en donde la expresión de la estadística, que resulta con bastante buena potencia, se puede ver como una forma cuadrática. En el vector de los, aquí lo puse al revés, bueno, esperados menos observados. O sea, reproduce las cosas muy tradicionales y se acercaba mucho a algo que había estado haciendo Spinelli con Stephens. Spinelli hizo la tesis doctoral con Stephens en una especie de adaptación de todo lo que es las estadísticas basadas en la función de distribución empírica, pero en el caso discreto. Entonces, en lugar de esas integralotas, se volvieron unas sumas y todo, y bueno, pues ya hubo un conecte con eso. ¿Ya llevo media hora? No. ¿Sí? Media hora. Ahí la llevo. El siguiente problema en el que trabajamos juntos, Raúl y yo, fue estudiar la distribución de Levy. Por cierto, el artículo ese de la bondad de ajuste de la Gaussiana inversa ha sido un artículo bastante leído, o sea, tiene bastantes citas. La Levy es el recíproco de una G cuadrada con un grado de libertad y de manera natural aparece en la Gaussiana inversa si el parámetro teta tiende a 0. Resultó de interés estudiarla por sí misma y corroborar, porque no teníamos esa demostración con Lockhart, de la conjetura de Moore, que el proceso empírico usando plugin o usando el Rao-Blackwell da lo mismo. El artículo se publicó en el 98. Bueno, pues otro más para la buchaca. Si se parametriza la Gaussiana inversa con teta y lambda, aquí es una observación que hago a ustedes porque estamos ahorita trabajando algo en eso, el espacio paramétrico, como se define cuando se ven las familias exponenciales, de que hay que tomar el kernel de la densidad y identificar los valores del parámetro para el cual ese kernel tiene una integral finita, el espacio paramétrico en realidad es y ese no es abierto. Entonces creo, a ver si Eduardo es el experto en familias exponenciales, que en ese caso se dice que la familia pues es exponencial, pero es steep, que no me acuerdo qué quiere decir, pero no es regular, porque el espacio paramétrico no es abierto. Y entonces cuando no es regular ocurren cosas raras, y eso es lo que está detrás de la masa fiducial que aparece en la distribución de teta y que teníamos identificado desde antes. Bueno, seguimos. Hay una colaboración de la cual me gustaría abundar un poquito más porque este es un problema muy interesante. María Garza, de aquí de Limas en esa época, ella computóloga, analiza
datos que vienen de imágenes. Y entonces, imagínense una pantalla de computadora, pues tiene un montón de píxeles, ¿no? Y cada píxel se mide en una cierta intensidad cromática o tono de gris o como sea. Pero los valores que toman los píxeles son finitos. Y entonces ella había tomado unos datos, por ejemplo, creo que era el fondo de una imagen, o sea, no la imagen en sí, sino el fondo, y decía, esto debe ser como una cosa vida normal o algo así. Entonces, el N, los datos eran enormes, muchísimos datos, y la resolución pues, era limitada, porque no podía tomar más que el número de posibilidades que hay. Y en su muestra había muchos datos que resultaban iguales, o sea, había muchas, ¿cómo se llaman? Empates, ties. María había leído cómo se hace bondad de ajuste de una normal y utilizó las fórmulas del caso continuo, pero resulta que sus datos, por esto de la discrecionalidad del número de valores que puede tomar, tenían muchos ties y simplemente le explotaba todo. Había ahí inmerso un problema o sea, no a ella, sino en las fórmulas. Había un problema de redondeo. Y lo que hicimos nosotros fue imaginarnos la función de distribución empírica, pero tiene una super D que dice discretizada, porque cuando ustedes tienen un dato X, que saben ustedes que pertenece a ese intervalo, y están ustedes discretizando, el punto medio es YJ. Entonces, cualquier X que caiga ahí se convierte en YJ. Esa es la discretización. Y si ustedes ven, la longitud de ese intervalo es delta. Entonces, que delta sea muy chiquito, no importa cuando n es monumentalmente grande, porque ahí está el efecto de la discretización. Puede que delta, siendo no muy chiquito, por ejemplo, que delta valga 1, pero n vale 9, entonces no importa. Yo he visto muchos ejemplos que dicen, a ver, verifique usted en este ejemplo que la distribución subyacente es la gaussiana inversa. ¿Y cuáles son los datos? Pues es el número de días que hubo un excedente en el río fulano, y son 14 datos, y es 7, 6, 8, 9. Evidentemente eso no puede provenir de una distribución continua, porque están los datos redondeados, son enteros. Sin embargo, no tiene ningún problema. El delta es grandote, es 1, pero n es chiquitito. Bueno, pues estudiamos eso y partiendo del proceso original, como sumando y restando sumando y restando Fn, que sería la empírica como si hubiéramos conocido la información antes de redondearla, la primera parte pues, converge al caso continuo, muy estudiado. Y la segunda parte, que lleva un raíz de n allá afuera, la estuvimos estudiando y pudimos relacionarla con una recursión no lineal que se aplica y se aplica y se aplica, y hay una relación de esto, otra vez, con teoría del caos. Para no hacer el cuento largo y no ponerme muy técnico, si uno piensa, por ejemplo, en el siguiente esquema de dejar n que crezca y delta que decrezca, de modo que se vaya representando un problema de discretización razonablemente parecido, resulta que la cantidad, el valor de delta por la raíz de n es lo que nos está midiendo el grado de discretización que hay. De hecho, habría que dividir entre la desviación estándar de la distribución original, pero eso no importa. Este número, si tuviera un límite y eso es delta, este número delta grandote, si es 0, no hay problema de discretización, o sea, podemos utilizar con toda tranquilidad el caso continuo. Si es finito positivo, tenemos que analizarlo, tenemos que considerarlo. Si fuera infinito, pues tenemos un problema bien discreto, o sea, no hay vuelta de hoja. Y Raúl, que es habilísimo en la programación, pues vimos que el límite eran como, por ejemplo, para A cuadrada o W cuadrada, que son distribuciones del proceso empírico discretizado aquí, el límite es una suma ponderada de Gs cuadradas no centrales, a diferencia del caso
continuo, que son X cuadradas centrales, todas de un grado de libertad. Las ponderaciones provienen del caso continuo, o sea, esas ya se conocen en la normal, en todas esas. Y lo que había que hacer es utilizar los parámetros asociados de no centralidad para construir una tabla. Y pues hicimos simulaciones y todo salió muy bien. Hicimos simulaciones de potencias y contrastamos con lo que hubiera salido si hubiéramos utilizado la teoría asintótica, y pues al puro centavo, salió padrísimo. Bueno, se replicó, este es otro, ya estaba hablando de otro. Tenemos dos trabajos, Raúl y yo, con José María. Aquí la idea era hacer bondad de ajuste, pero utilizando condicional a una estadística suficiente minimal, porque al hacer bondad de ajuste la estadística de prueba va a depender del parámetro, entonces lo que se busca es su distribución condicional dado el parámetro. Y trabajamos el caso discreto con distribuciones de series de potencia, se ilustró en el caso binomial, binomial negativa y Poisson, que son miembros de esta familia de series de potencias. En todas esas familias la estadística suficiente minimal es la suma, o sea que todo queda muy bonito. Y se replicó curiosamente una propuesta de Fisher para probar que una muestra era Poisson. Hay un paper muy interesante, muy antiguito, que dice, tienes la muestra y ya observaste la suma. Entonces imagínate todas las posibles muestras que pudieron haber salido que dieran esa suma. Entonces calcúlale sus probabilidades condicionales y ordénalas de más probables a menos probables. Y si la muestra que observaste es de las que quedan en la cola, buen sentido de la palabra, de las del 5%, pues entonces rechazas. Entonces Fisher propuso eso y aquí se replicó. Eso fue en el 2006 y ya José Miguel dijo que esto es aberrante, pero bueno, se puede calcular el p-value condicional y todo jala bien frecuentistamente. En 2007, haciendo uso de esto de las muestras condicionales, que es otra alternativa para hacer este análisis condicional en bondad de ajuste, nos topamos con un artículo en Biométrica del 97, en donde ellos proponían sacar muestras condicionales y alguien más también en Biométrica sacó un contraejemplo para ese artículo que no sacaba muestras condicionales, pero lo interesante es que nos pusimos a estudiar la exponencial truncada. Es una exponencial negativa en donde se condiciona a que la variable aleatoria esté entre 0 y 1. Y pues es una familia interesante, se puede definir, el parámetro θ vive en todo el eje real, y nos pusimos a introducir una fiducial, porque pues, es un caso univariado, y sacamos la fiducial, y desde luego Raúl dijo, no, hay que sacar la de Jeffreys, que coincide con la de referencia, y Lindley había mostrado, en el caso de un parámetro, que si no hay grupo, pues no puede haber ninguna final que iguale a la fiducial. Y en efecto, no nos salió igual, pero las gráficas eran tan parecidas que inclusive tuvimos que bajar el tamaño de muestra a n igual a 1 para que se observaran diferencias. O sea, numéricamente era sorprendente. Y otra cosa es que al calcular la fiducial, pues se encuentra uno una expresión complicada de trabajar, necesita uno recurrir a métodos numéricos, pero curiosamente al buscar la final, pues se encuentra una expresión complicada que hay que recurrir a métodos numéricos. De hecho, lo que hemos estado haciendo últimamente es, en lugar de explicitar la fiducial, que generalmente es muy difícil de sacarla, damos un generador de valores de esa supuesta fiducial, cosa que hacen mucho también en Bayesiana. Ellos dicen, fulanita a posteriori es muy difícil de encontrar, pero yo te doy un método para simular de ella, y están aproximándose por Monte Carlo. Bueno, en esta búsqueda de distribuciones que no sean de grupo, porque si no está el resultado de que cuando hay grupo se usa Haar derecha y hay coincidencia, que creo que ese dato me lo brinqué. En búsqueda de distribuciones que no sean de grupo, Dilberto Nájera recientemente presentó su tesis de doctorado, yo tuve el gusto de dirigirle, pero Raúl fue un gran apoyo en toda la parte de las comparaciones con las correspondientes finales de referencia y de Jeffreys.
De nuevo en 2010, José María, Raúl y un servidor, revisamos una propuesta bayesiana. Aquí nos sorprendió, porque es del ANAS del 2004, y en esa propuesta enfrentaba el problema de bondad de ajuste compuesto, o sea, teta es desconocido, y lo que hacían es calcular la final, y de esa final muestreaban un solo valor, teta estrella, y luego decían, voy a cambiar mi problema de bondad de ajuste por probar la hipótesis simple de que teta vale teta estrella, y entonces yo uso teoría del caso simple, y a todo dar, y se lo publicaron. Yo no sabía por qué. Y bueno, pudimos relacionar esta propuesta, que tiene muchas cosas torpes. En primer lugar, se basa en una sola aleatorización. Eso quiere decir que dos estadísticos llegan, utilizan esa propuesta, les salen aleatorizaciones diferentes y concluyen cosas distintas, con los mismos datos, violan el principio de verosimilitud de Fisher. Y pudimos relacionar, es bonito, miren, en 61 Durbin había hecho una propuesta similar en espíritu, en donde hacía una sola aleatorización y reducía un problema compuesto de bondad de ajuste a uno simple. Pero él decía, pero cuidado, si vamos a simular una aleatorización, vamos a perder mucha potencia y se puede violar el principio de verosimilitud, no lo recomiendo mucho. ¿Cuánto me quedan? Voy bien, 10, está bien. Y entonces pudimos primero criticar a diciendo, pues esto 50 años antes ya lo habían dicho y dijeron que cuidado, que no lo hagamos. Lo que pudimos hacer es casi en la notación del teorema de Durbin, dijimos cómo se aleatoriza miles o decenas de miles de veces para obtener, no en lugar de una muestra del problema simple, obteníamos miles o decenas de miles de muestras del problema original, condicional a que diera el mismo valor de la estadística. Y otra vez eso pues casaba con lo demás. Entonces estamos ya en el tema de las muestras condicionalmente independientes, lo de Durbin, que él sabía que tenía poca potencia. Voy a hacer nada más una mención rápida. Él decía, porque pues eran otros tiempos, que si se iba a hacer bondad de ajuste había que transformar las observaciones con la famosa integral de probabilidad. Dice, eso consume mucho tiempo máquina de CPU y eso es muy limitado y es muy complicado. Y entonces hasta llegaba a proponer que se tomara una submuestra, o sea, de la muestrota que se tenía, se procesara nada más un pedazo, lo cual ahorita pues, sería absurdo decir, tira a la basura parte de tu muestra. Él decía, pero ¿sabes qué? Primero ordénalos y luego ya toma una submuestra. Así no violas el principio de verosimilitud. Muy listo, Durbin. Ok. Bueno, hay una actividad en la que estuve involucrado con Raúl directamente. Sé que van a hablar después Goldenberg, va a hablar, y bueno, van a hablar otros más, y seguramente ahí lo va a mencionar. Pero yo quiero mencionar desde mi punto de vista qué fue lo que pasó. Pues resulta que Raúl ya se había hecho de un nombre con personas importantes de la política, del PRI y de otros lados. Y cuando empezó esto de que había que hacer un IFE, porque en esas épocas todavía Secretaría de Gobernación era la que tenía todo, por un lado aquí está Nacho, que él participó asesorando a Carpizo, pero nosotros nos metieron a diseñar algo que la idea era que fuera muy oportuno, pero no es el PREP, que es el Programa de Resultados Oportunos. No, Programa de Resultados Preliminares, sino los conteos rápidos. Y nosotros defendimos mucho el asunto de utilizar el muestreo, o sea, preseleccionar unas casillas de donde se iba a destacar un operativo de campo. Nadie debía de saber qué casillas eran para que no fueran a sesgar los resultados. Y mandaban más cachuchas o camisetas o tortas. Y entonces nacieron los famosos conteos rápidos. Esto fue desde el 94, entonces yo estuve junto con Raúl en el 94, había un búnker, ahí trabajamos, en la famosa del 2000, en donde también estaba Nacho, y en una intermedia de diputados y senadores donde
el desafío era más grande porque había que estimar la composición de la Cámara. Entonces estimábamos por separado y luego, ya que teníamos unas probabilidades estimadas de que ganara en cada casilla, se hacían simulaciones. Claro, Raúl hacía la parte tipo bayesiano, pero bueno, todo salía bien. Y yo me di de baja cuando terminé de director en 2004, porque terminé de director, pero también me dio un infarto. Así como me ven, ya tuve un infarto. Me dio cáncer también, pero eso fue hace 2 años. Pero ya le pregunté a mi cardiólogo y le dije, ¿cuál es la primera causa de muerte? Dice, el corazón. La segunda, cáncer. Ah, híjole. Y la tercera, accidente. Y ya en moto, o sea que, bueno, ahí la llevo. Yo quiero que las estadísticas funcionen bien. De las Olimpiadas va a hablar Carlos Bosch. De las rockeadas va a hablar Eduardo, de Raúl como baterista. Pero yo me atreví a hacer unas cosas medio chuscas ahorita, espero que Raúl no se ofenda, ni tampoco Renata. Pero ¿y como bailarín? Órale. ¿Cómo ven? No parece, ahí no tiene panza. Bueno, este acetato va con jiribilla, es sexagenario, Raúl, con J, ojo, con J. Y les voy a mencionar aquí, faltan muy poquitos acetatos, esos son en orden cronológico nuestros trabajos, en total son 8, y al final dice, porque hay que ser medio irreverente, Raúl, muy fácil se le sale eso de, me vale. Oye, pero me vale. Y entonces estuve buscando en mi archivo de fotografías, no encontré la de que va manejando en su Maverick y yo voy todo, como decía el torero, acojonado. Decía, no, dirá congojado. Pues sí, con los congojos. Bueno, entonces la última es especial para Raúl. Gracias, Federico, por tu charla. Tenemos tiempo para un par de preguntas sobre la parte técnica y habrá oportunidad de hacer preguntas sobre Raúl. No sé si tengan alguna pregunta para Federico sobre su trabajo con Raúl Rueda, ¿no?